Bienvenidas, colegas. Hoy vamos a desarrollar el tema del uso del carro de paro o RCP, y para eso vamos a mencionar tres objetivos. El primer objetivo es establecer los lineamientos y responsabilidades del personal encargado en la atención de pacientes con emergencia vital que deben hacer uso del carro de paro. El segundo, vamos a definir un carro de paro o RCP con relación al stock de medicamentos e insumos y equipamiento para la atención que requieren el soporte vital en adultos. Un tercer objetivo, contar con los lineamientos de apego a una normativa que permita a todo profesional en enfermería o encargado del carro de paro mantener un stock de fármacos vigentes, material y equipos en buen estado. ¿Cuál es el fin básico? Solamente es prolongar la vida y evitar daños secundarios en un paciente que requiere el soporte vital. El alcance que nosotros queremos lograr es que la información llegue a todos los servicios clínicos y unidades de hospitales que cuenten con un carro de paro o RCP. La norma debe ser conocida y aplicada por todo el personal médico, licenciadas en enfermería, auxiliar de enfermería y técnicos. Vamos a decir, la aplicación de la reanimación cardiopulmonar debe sustentarse en un sistema organizado para que sea eficaz y asegure la sobrevida del paciente que sufre este tipo de emergencia. El carro de paro es una unidad constituida en un mueble que tenga el sistema de frenos, que tenga un espacio superior para la colocación de un monitor desfibrilador portátil y que tenga gavetas de depósito para medicamentos y accesorios. El carro de paro debe ser un material lavable. Tiene que ser el sistema de frenos para que ayude al desplazamiento. Debe contar con el enchufe y el apoyo a un tomacorrientes o cercano a un tomacorrientes. El carro de paro es un elemento indispensable en toda área donde hay un riesgo de que el paciente enfrente una situación de riesgo vital para enfrentar maniobras de soporte básico y avanzado intrahospitalario. El carro de paro, o en quienes se debe usar el carro de paro, son pacientes que están en un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio, un infarto del miocardio, arritmias, taquiarritmias, braquiarritmias, un ABC con un Glasgow menor a 10, una insuficiencia respiratoria, cualquier alteración hemodinámica con compromiso de la conciencia, convulsiones. Hay tres tipos de carro de paro: el carro de adulto, el carro de neonatal o pediátrico, el carro de adulto y pediátrico juntamente. ¿Dónde se da esto? El carro de adulto en el área quirúrgica, en la terapia intensiva y en las maternidades. El carro pediátrico en todos los servicios donde se atiende a niños. El carro de adulto y pediátrico en maternidades o en el servicio de imagenología, donde pueden requerir la atención para este tipo de pacientes. Dividimos en 5 elementos nuestro carro de paro. La primera, la parte superior donde contiene el desfibrilador, la parte donde tenemos los medicamentos o los fármacos, el material de la vía periférica o instalación, la parte de la intubación y las infusiones. Los medicamentos o los fármacos usados son según la necesidad del servicio, como podemos utilizar la adrenalina, atropina, el sulfato de magnesio, el gluconato de calcio, las heparinas, el propofol, las adrenalinas, las noradrenalinas, que vamos a hacer uso diario de todo el servicio de la terapia intensiva. De la vía circulatoria, de circulación venosa, tenemos el material o los insumos que vamos a requerir para la instalación, la vía central y una vía periférica. En la vía central, nuestros insumos o nuestro material: catéter de doble lumen o trío que vamos a requerir, nuestros guantes, la jeringa para administrar algún tipo de medicamento o fármaco, el equipo de venoclisis, las llaves de 3 vías corta y larga que nos va a servir, una pinza y la tijera. Y para la vía periférica, que es la ligadura, la tela adhesiva y las bránulas de diferente calibre.
intubación tenemos todo lo que requerimos. Los tubos o los traqueales de diferente calibre, los tubos Mayo, las cintas de sujeción, los electrodos que vamos a usar, nuestros guantes estériles para la instalación, las sondas de aspiración y las guías que vamos a necesitar. También hacemos uso de los laringoscopios y sus valvas, un ambú, las mascarillas y las infusiones que tenemos, las más necesarias. Dextrosa al 5, al 10, al 50, al 20, fisiológico, el Ringer lactato, glucosalino, manitol, Ringer normal, una linterna y la tijera que vamos a requerir. Para buen manejo del carro de paro, el carro tiene que ser desplazable, de fácil desplazamiento. El carro debe tener el acceso de fácil acceso y debe estar enchufado. El carro de paro debe ser de conocimiento de todo el personal. La ubicación debe conocerlo todos, tanto el médico como la licenciada de enfermería, el auxiliar y el técnico. Que en la terapia intensiva ya se cuenta en el servicio, pero en los servicios que no son las terapias sí se tiene que adherir tanto el tensiómetro, el fonendo, el oxímetro, el tensiómetro y el medidor de la temperatura. Debe mantener solamente el material indispensable, tanto fármacos como insumos. La acumulación de material dificultaría el acceso en el momento de atender una verdadera emergencia. Debe existir un número suficiente de material y fármacos y asignar al personal responsable de enfermería de cada turno para la revisión periódica del perfecto orden del material y la existencia y la cantidad y reposición de los mismos y su caducidad. El registro de cada turno por cada responsable. Una vez terminado el uso del carro de paro, debe reponerse al mínimo o a la brevedad posible de todo el material o medicamento usado para dejarlo operativo para el siguiente uso. Vamos a presentar nuestro desfibrilador y sus partes. El desfibrilador, primero vamos a empezar con el monitor, nuestros cables que nos van a ayudar bastante, el blanco en la parte derecha, el negro en la parte izquierda y el rojo en la parte media. También nos va a servir el tensiómetro, el cable del control de la presión y el cable del control de la saturación para poder ver el monitor. Dentro del desfibrilador, el tomacorriente, que va a ir dentro de los elementos de un desfibrilador. Y nuestras paletas. Nuestras paletas describen en la figura dónde tienen que ir para que podamos usar, en la parte superior y en la parte media. El doctor va a hacer la descripción, pero las paletas tendrían que ir en esta manera. Ahí. Y vamos a dar desarrollo con el doctor y la explicación, el uso del desfibrilador. Bueno, el desfibrilador se utiliza en varias circunstancias, no solamente en los pacientes que están en el paro. Lo primero es que tenemos que conocer algunos botones del desfibrilador, pero hay diferentes tipos de modelos, no es el único modelo. ¿Ya? Primero tenemos que saber que hay desfibriladores que funcionan, que son monofásicos y los bifásicos. Este de aquí es monofásico porque vamos a ver que el número que es máximo de desfibrilación es el 200. Los que son bifásicos, máximo de su número es 200. Y los monofásicos son de 360, ¿no? El voltaje máximo. En este caso está apagado, ¿no? Entonces, para ver a un paciente, para monitorear a un paciente, hay que encenderlo. Si es un paciente que está en paro, habría que poner directamente la carga más alta, que es 200. Y además, bueno, ese es en cuanto a el bifásico, ¿no? En el caso de que sea un monofásico, tiene que estar en un valor de 360 para hacer la desfibrilación. Tenemos otros botones que en este caso son los botones que tienen de carga y posteriormente de shock, o descarga también, ¿no? Algunos desfibriladores también tienen aquí, como pueden ver. Esta es la descarga. Y en este caso, esta es la carga igual, este botón amarillo. Este es el mismo que este, cumple la misma función. Hay monitores, bueno, hay desfibriladores en este caso, que tienen otras funciones más. Este es un poco más complejo que los demás,
porque este te registra tanto presión, te registra oxigenación y te registra también el ritmo, ¿no? Entonces hay dos formas para ver el ritmo cardíaco del paciente cuando está en paro, ya sea uno registrando bajo los electrodos que podemos ver aquí, que ya está conectado, y otro es también mediante las palas. Entonces las palas tienen hay dos, ¿no? Entre estas, uno se tiene que poner a nivel de la altura del apex y otro se debe poner a esta altura, ¿no? El lado izquierdo, debajo de la mama izquierda. Entonces la disposición, más o menos, sería en este sentido, ¿no? De esta manera, igual en teoría te tiene que también registrar el ritmo. Entonces, para hacer la descarga eléctrica a los pacientes que están en paro, hay que reconocer el ritmo de paro, ¿no? Si es paciente desfibrilable o no desfibrilable. Si hablamos de los ritmos de desfibrilación, hay los ritmos ventriculares o los que se desfibrilan, que son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Pero eso hay que repasarlo más adelante, porque en este momento no tenemos, ¿no?, para mostrarles. Solamente en esas dos circunstancias se desfibrila. Si hay asistolia, no se desfibrila. O si tiene actividad eléctrica sin pulso, no se desfibrila. Solamente en taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Solo en esas dos circunstancias. Bueno, eso sería en general, ¿no? Porque el desfibrilador se encuentra un ritmo ventricular, que se aprieta la carga, ponen al paciente, o sea, los dos electrodos, las dos palas, y lo ponen, ¿no? En la posición. Esto es así. Y en el momento de hacer la descarga es algo importante, que ninguno de los demás participantes tiene que tocar al paciente, o sea, nadie tiene que acercarse. No lo pueden, porque es peligroso. La descarga se transmite inmediatamente si están en contacto con la piel del paciente o tocándolo. ¿Hasta estemos así? Sí, mejor por las dudas separarse, ¿no? Solamente el que va a hacer el procedimiento, que es lo más simple, la descarga, ¿no? Entonces, antes de decir la descarga, tiene que decir voy a descargar o descargo, ¿no? O mencionar algún término para que los demás se separen y eviten ese riesgo. En la enfermería, doctor, ¿qué podríamos tener cuidado para evitar, digamos, daños al paciente? ¿Una placa dental podría ser también lesivo para el paciente? No le va a afectar. Algo importante es que si ven las palas, eso puede lesionar la piel, o sea, lo va a quemar si lo hacen sin gel. Entonces siempre tiene que ser con gel. Entonces si lo hacen sin gel se va a quemar la piel del paciente. La presencia también de algunos aditivos, tanto collares, piercing, cadenas, manillas, ¿podría también ser lesivo para un paciente? No lo puede afectar. No. Sí. Pero más para los demás, ¿no? Si alguien está agarrando desde el brazo de algún lado, ya se le descarga, es peligroso para que le salga agarrando, porque se va a transmitir energía y incluso puede participar. Sí, no es peligroso. Gracias por la explicación al doctor. Y damos curso a lo que es un poco más de orientación acerca del desfibrilador portal. Gracias. Espero que les haya gustado el desarrollo de mi tema. Sin más que decir, me despido. Chao.